Hola, futuros investigadores y mentes curiosas. Hoy vamos a desentrañar 3 conceptos que son el pan de cada día en la investigación cuantitativa. Si alguna vez te has preguntado cómo los científicos sociales, los economistas o los expertos en marketing convierten el comportamiento humano en números, estás en el lugar correcto. Vamos a hablar de la unidad de análisis, los datos y las variables. Te prometo que al final de este video verás los números de una forma completamente nueva. ¡Empecemos! Imagina que quieres entender un fenómeno, pero en lugar de describirlo con palabras, quieres medirlo, contarlo, ponerle cifras. Eso, en esencia, es el corazón de la investigación cuantitativa. Y para hacerlo bien, necesitamos estas 3 herramientas clave. Comencemos con la primera A, la unidad de análisis. ¿Qué es la unidad de análisis? ¿Es simplemente el quién o el que estamos estudiando? ¿Es el sujeto, objeto o elemento principal del que vamos a recolectar información? Suena simple, ¿verdad? Pero elegirla correctamente es crucial. Por ejemplo, si un investigador quiere analizar el rendimiento académico de los estudiantes de psicología de una universidad, ¿cuál sería la unidad de análisis? Exacto, cada estudiante individual. De cada uno de ellos obtendremos la información. Ahora, cambiemos un poco la perspectiva. Y si lo que nos interesa no es el rendimiento de cada estudiante, sino comparar la eficacia de diferentes métodos de enseñanza entre varias escuelas, en ese caso, nuestra unidad de análisis ya no sería el estudiante, sino cada escuela. Estudiaríamos las características de cada centro educativo, su tipo de financiamiento, el número de profesores por alumno, los recursos con los que cuenta, etc. ¿Cómo ves? La unidad de análisis puede ser una persona, pero también puede ser un grupo, una organización, una ciudad, un país o incluso un evento, como una campaña publicitaria. La clave es preguntarte sobre quién o qué estoy sacando conclusiones al final de mi estudio. La respuesta a esa pregunta es tu unidad de análisis. Definirla claramente desde el principio evita muchísima confusión después, una vez que tenemos clara nuestra unidad de análisis. Por ejemplo, los estudiantes necesitamos obtener información de ellos. Y aquí es donde entra nuestro segundo concepto los datos. En la investigación cuantitativa, los datos son fundamentalmente números. Son la materia prima con la que vamos a trabajar. Siguiendo con nuestro ejemplo del rendimiento académico, si nuestra unidad de análisis es cada estudiante, los datos podrían ser cosas como su calificación en el examen de matemáticas, que podría ser un 85 sobre 100 ano, el número de horas que dedica a estudiar por semana, digamos 10 horas, o su porcentaje de asistencia a clases durante el semestre, que podría ser del 95%. Estos datos numéricos son increíblemente poderosos. ¿Por qué? Porque nos permiten hacer cosas que con las palabras no podemos comparar de manera objetiva a un estudiante con otro. Podemos calcular el promedio de calificaciones de toda la clase. Podemos identificar quiénes están por encima o por debajo de la media. En resumen, los datos numéricos nos abren la puerta al análisis estadístico, que es donde la magia de la investigación cuantitativa realmente ocurre. Así que, si la unidad de análisis es el quién, los datos son el qué medible que extraemos de ese quién. Son piezas de información concretas y cuantificables, pero ¿cómo llamamos a esas características que estamos midiendo? Eso nos lleva directamente a nuestro tercer y último concepto del día, las variables. Las variables
son las características, atributos o propiedades de nuestra unidad de análisis que pueden cambiar o variar de un sujeto a otro. Y que sobre todo podemos medir numéricamente si los datos son los números específicos, CEOMO 85 de calificación o 10 horas de estudio. La variable es el concepto general que representan, calificación final o horas de estudio semanales. Piénsalo así, la variable es la pregunta y el dato es la respuesta numérica. La variable is. ¿Cuál es tu edad? El dato es 21 años. La variable es ¿cuántos empleados tiene la empresa? El dato es 150 empleados. En la investigación cuantitativa, a menudo clasificamos las variables para entender mejor su rol en nuestro estudio. Las más famosas son la variable independiente y la variable dependiente. La variable dependiente es, por así decirlo, el fenómeno principal que queremos explicar o predecir. Es el resultado, el efecto. En nuestro estudio sobre rendimiento académico, la variable dependiente sería la calificación final del curso. Es lo que nos interesa entender por qué algunos estudiantes sacan mejores notas que otros. Por otro lado, la variable independiente es aquella que creemos que causa o influye en la variable dependiente, es la presunta causa. Siguiendo nuestro ejemplo, una posible variable independiente sería el número de horas de estudio por semana. Nuestra hipótesis, nuestra suposición podría ser que a mayo era el número de horas de estudio. Mayo R será la calificación final. Con estas dos variables definidas, ya podemos plantear una pregunta de investigación muy concreta. ¿Existe una relación entre el número de horas que un estudiante estudia y la calificación que obtiene al final del semestre? Para responder a esta pregunta, recolectaríamos los datos de nuestras variables para cada unidad de análisis cada estudiante. Tomaríamos nota de las horas de estudio de Juan y su calificación, luego las de María y su calificación, y así con todos los estudiantes de nuestra muestra. Luego, usando herramientas estadísticas, podríamos analizar si aquellos estudiantes que reportaron más horas de estudio tienden en promedio a tener calificaciones más altas. Podríamos incluso encontrar relaciones más complejas. Quizás el aumento de horas de estudio solo mejora la nota hasta cierto punto y después ya no tiene tanto efecto. Por supuesto, podemos incluir más variables para hacer nuestro análisis más rico. Por ejemplo, podríamos añadir la variable asistencia a clases, medida como un porcentaje, y nos preguntaríamos, ¿la asistencia a clase también se relaciona con mejores resultados académicos? ¿O qué influye más en la nota final en las horas de estudio o el porcentaje de asistencia? Al medir estas variables numéricamente, podemos comparar su impacto relativo y construir un modelo más completo que explique el rendimiento académico. Podríamos descubrir, por ejemplo, que la asistencia es un predictor más fuerte de la calificación que las horas de estudio, o viceversa. Entonces, hagamos un resumen rápido para que todo quede súper claro. En la investigación cuantitativa, primero, definimos nuestra unidad de análisis, el quién o qué vamos a estudiar. Pueden ser estudiantes, escuelas, empresas, lo que sea que se pueda contar y medir. Segundo, de cada unidad de análisis, recolectamos datos. Información puramente numérica que representa cantidades, frecuencias o porcentajes. Por ejemplo, la calificación exacta, el número de horas,
el porcentaje de asistencia. Y tercero, estos datos representan nuestras variables en las características medibles que varían entre las unidades de análisis. Las organizamos, por ejemplo, en independientes la causa, como las horas de estudio, y dependientes el efecto, como la calificación final. La combinación de estos tres elementos nos permite transformar un problema complejo en un modelo numérico que podemos analizar estadísticamente para encontrar patrones, relaciones y responder preguntas de investigación de una manera rigurosa y objetiva. Así es como la ciencia avanza paso a paso, número a número. Entender estos conceptos no solo es fundamental si quieres hacer tu propia investigación, sino que también te convierte en un consumidor de información mucho más crítico. La próxima vez que leas una noticia que diga un estudio demuestra que XK usa y podrás preguntarte ¿cuál fue la unidad de análisis? ¿Cómo midieron esas variables? ¿Qué datos usaron? Espero que esta explicación te haya sido de gran ayuda y te haya aclarado estas ideas fundamentales. La investigación cuantitativa puede parecer intimidante al principio por los números y la estadística, pero como ves, su lógica es bastante intuitiva una vez que domina sus conceptos básicos. Si te ha gustado el video y has aprendido algo nuevo, te agradecería muchísimo que le dieras a me gusta, te suscribieras al canal y activaras la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos donde seguiremos explorando el fascinante mundo de la investigación. Si tienes alguna duda o quieres proponer un tema, déjalo en los comentarios. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.